9 de junio, 1 de la tarde en punto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Humberto? Comenzando la semana y lo vamos a hacer con la siguiente información. Una discusión iniciada por una maniobra de tránsito terminó con un conductor baleado. Esto ocurrió con un arma de aire comprimido en la comuna de La Florida. Estamos viendo ahí precisamente en las imágenes lo que ocurrió en ese momento, en que primero se inicia con este enfrentamiento, con esta discusión entre los dos conductores, pero luego ya empieza a subir de tono hasta que finalmente se producen estos disparos y con esta. Claro, esto fue en la comuna de La Florida, en el sector de Froilán Lagos con Américo Vespucio. Ahí están viendo justamente, está difuminado, ¿no?, la imagen, porque lo cierto es que una discusión termina en un hecho completamente violento. Ahí estaba una conductora con un hombre de copiloto y se enfrascaron ambos en una discusión verbal con otro chofer. Esto, como tú decías, Pati, por esta eventual mala maniobra de tránsito, y ahí el acompañante de esta mujer saca esta arma de aire comprimido y dispara contra el otro conductor, en un hecho completamente violento, ¿no?, lesionándolo en el hombro. Afortunadamente, bueno, fue trasladado a un centro de asistencia, pero sin heridas graves. Escuchemos parte del ambiente para que se hagan una idea de lo que ocurrió ahí en La Florida. ¿Ya? Explicábamos que esto ocurrió en la intersección de la calle Froilán Lagos Sepúlveda con Américo Vespucio, cuando estos conductores, según informa el propio carabinero, sostienen esta pelea por una maniobra mal realizada por uno de ellos, y es ahí cuando el acompañante de uno de los involucrados saca esta arma de aire comprimido que expulsa una posta, dice, y esta, al impactar con el otro conductor, le genera lesiones en su clavícula derecha. Constató ahí, de hecho, la persona que estaba de parte de la policía uniformada que había en el lugar una persona lesionada, pero finalmente quien realiza los disparos es detenido por carabineros. Claro, independiente que se trate de un arma de aire comprimido, ¿no?, a diferencia de un arma de fuego que tiene reacciones químicas, etcétera, de todas maneras es un arma, así que está detenido. Escuchemos declaraciones de carabineros respecto a este tema. Verificando en lugar una persona lesionada por un arma traumática de aire comprimido, en el cual esto se dio a una pelea entre ambos conductores por una maniobra mal realizada por uno de ellos, generando que uno de los ocupantes, acompañante de la conductora que realizó la mala maniobra, extrajera un arma de aire comprimido traumática que expulsa una posta, y obviamente esta, al impactar con el otro conductor, le generó lesiones en su clavícula derecha. Actualmente se encuentra detenida en la 36 Comisaría de La Florida. Los antecedentes fueron presentados al Ministerio Público, quien en breves momentos más dará la diligencia y las instrucciones respecto al procedimiento. Bueno, vamos a tomar contacto con Max Frick, quien está en el lugar donde se está realizando la audiencia de formalización. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Toti, ¿cómo están? Buenas tardes. Acaba de salir en libertad, pero con una medida cautelar bastante restrictiva, Carlos Kraus, la persona que protagonizó este incidente. Hace muy poco conversó con nosotros, con Máximo Carrasco y conmigo, y daba sus argumentos para la utilización de esta pistola de aire comprimido. Él fue formalizado durante esta mañana por un delito de lesiones graves, ya que él desciende del vehículo, aparentemente parapetado detrás de la puerta del auto, realiza un disparo con esta arma de aire comprimido en contra de la víctima y lo lesiona gravemente en un hombro. Por lo tanto, es detenido en el lugar, en la comuna de La Florida, y esta mañana pasó a su control de detención, fue formalizado por este delito de lesiones graves, y la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó esta medida cautelar de arresto domiciliario total, la cual fue otorgada por el Tribunal de Garantía, teniendo en cuenta el juez que esta persona, al portar un arma, aunque fuera de aire comprimido, puede representar un peligro para la seguridad de la sociedad. Este imputado argumentó que él necesita, de cierta manera, 2 días a la semana por lo menos poder ser autorizado porque se dializa, y que esta acción la realizó en una legítima defensa porque dice que la persona del otro vehículo, el cual los encerró en calle Froilán Lagos con Américo Vespucio, fue tremendamente violenta con su esposa, golpeó su vehículo y él hizo solamente una maniobra de salir del vehículo para defender a su esposa. Él conversó hace muy poco con nosotros, nos decía que lamenta mucho la situación que ocurrió
que ellos ya habían sufrido otros delitos de encerrona, por eso pensó en un momento que podía ser un robo del cual iban a ser víctimas, pero después se da cuenta que era por esta maniobra imprudente, al parecer, que había realizado su esposa y que finalmente desencadenó todo este conflicto vial que termina con 2 autos detenidos en la mitad de este paso bajo nivel de Froilán Lagos con Américo Vespucio, y esta discusión que va subiendo de tono hasta que finalmente esta persona del vehículo que antecedía y que encierra al imputado se baja, golpea el vehículo de este imputado, él sale con esta arma de aire comprimido y finalmente la utiliza en contra de esta persona que resulta lesionada. Es un hecho que claramente no debería ocurrir bajo ningún pretexto, es una discusión vial que va subiendo de tono hasta que finalmente una persona extrae un arma desde un vehículo y finalmente termina causando esta lesión grave a esta otra persona. Acaba de recuperar la libertad hace muy poco, va caminando ya rumbo a su casa a cumplir esta medida cautelar de arresto domiciliario total, una medida cautelar que seguramente va a tener que cumplir en el domicilio que le acreditó, que es en la propia comuna de La Florida. Vamos a escuchar más declaraciones en este caso, que es realmente sorprendente por el nivel de violencia que va escalando a medida que esta discusión va subiendo de tono ahí en esta intersección de estas calles, que lamentablemente termina de la peor forma, con una persona lesionada y con este adulto mayor detenido por esta situación violentísima. Rara vez pasa alguna complicación con un robo, o alguna vez sí hay un choque aquí, porque incluso muchos choferes giran de esta forma para entrar hacia el túnel donde no se vería, pues, y eso ha ocasionado accidentes. Sin embargo, no son tan frecuentes, pues. No se puede andar en la calle con un arma así, pues, porque pueden usarla por cualquier otra cosa, pues. Está como que en toda esta parte siempre hay muchos accidentes. Sí, de hecho, si ves la baranda que está atrás de ti, siempre está así, la reemplazan y se vuelve a caer, y la reemplazan, se vuelve a caer, y todo eso pasa. Sí, igual es un poco preocupante, porque hace como 3 meses también hubo una situación con un arma, pero fue del otro lado del edificio, entonces igual si eso está aumentando es súper preocupante. Bueno, como estamos revisando las imágenes, ahí está este control de detención. Max Frick nos está informando que pudo conversar con él. Claro, se veía bastante serio, explicando por qué saca esta arma en plena discusión. Lo cierto es que es un hecho violentísimo y queda con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Claro, y en el caso que estábamos mencionando acá, se trata de un arma de aire comprimido. Estas son las que disparan un proyectil usando aire, no pólvora, como es un arma de fuego. Química. Claro, y entiendo ahí, Max, que estas sí son permitidas en nuestro país, o por lo menos no tienen las mismas exigencias que un arma de fuego común y corriente. Claro, efectivamente, de hecho no se lo formaliza por un porte ilegal de armas, sino que por la lesión que le causa a la víctima, pero el juez determinó que evidentemente la intención de estar transportando un arma de estas características, aunque no sea un arma de fuego, da a entender de que esta persona en algún momento pretendía utilizarla. Por eso el juez considera que este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, y finalmente termina otorgando la medida cautelar que había solicitado la Fiscalía Metropolitana Oriente, que era el arresto domiciliario total, teniendo en cuenta que bajo una circunstancia similar argumentada el juez de garantía, este hombre podía volver a usar esta arma. Hace muy poco conversó con nosotros y nos contaba un poco que él entendía que sí había una legítima defensa, que es lo mismo que había argumentado su abogado defensor en la audiencia, porque en su momento, cuando la Fiscalía solicita esta medida cautelar, que es privativa de libertad pero en el domicilio, la defensa se opone porque dice es una medida excesiva, bastaría tal vez con un arresto domiciliario parcial, no acercarse a la víctima, pero el juez entendió que la necesidad de cautela que planteaba el Ministerio Público sí era acorde a, en este caso, la gravedad del delito y el daño cometido en contra de la víctima. La víctima en un momento comienza a pedir ayuda porque dice que le están disparando, pero previamente él también había tenido una conducta bastante violenta, encerrando este otro vehículo, bajándose y golpeando con patadas un vehículo en el cual iban 2 adultos mayores. Eso es lo que dice el defensor, que pese a que esta persona se baja con un arma, en este caso la víctima, habría atentado contra 2 adultos mayores, lo que era también algo desproporcional. Escuchemos lo que dijo el imputado a la salida de acá del Centro de Justicia, luego de su audiencia en donde fue formalizado. La arma se compró como un acuerdo con mi señora, porque a ella ya le quitaron un auto, le han hecho 2 encerronas, ya, y se nos cruzó un auto. De repente se bajó y empezó a golpear el vidrio, después pateó el auto, después se subió arriba del capó
Después se acercó mi señora para abrir la puerta y uno, ¿qué es lo que piensa? Que le van a hacer algo. Reacción natural, yo asumo mi responsabilidad, pero el resto lo va a tener que resolver el magistrado. No, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que mi señora había pasado con una flecha para el otro lado que no era verde y de repente se nos cruza un auto y se nos para adelante. ¿Qué piensa usted? Bueno, todo entonces por un conflicto vial que fue escalando. Esto es claramente, Pati, Humberto, lo que hay que tener en consideración a la hora de tener un altercado en la calle. Generalmente tener calma, no tomar las cosas tal vez con la mente muy caliente, porque lo que pasó acá finalmente es algo que se podría haber evitado. Una persona que termina encerrando a estos adultos mayores, uno que cree que se trataba de un delito, no entendían bien lo que pasaba, después entienden cuando esta persona les empieza a reprochar una maniobra aparentemente irresponsable al volante de parte de la conductora, la esposa del imputado, y ahí se desencadena lamentablemente todo lo que ocurrió a continuación con esta persona sacando un arma y disparando en contra de quien los había encerrado. Vamos a escuchar lo que dijo también el delegado presidencial con respecto a esta situación que termina con esta persona en libertad, pero parcial, porque ya sabemos ya que fue formalizado por estas lesiones graves, hay un plazo de investigación de 100 días y su medida cautelar actualmente es arresto domiciliario total. Lo primero que hay que reflexionar es que es completamente desproporcionado, absurdo, insólito que tengamos como mecanismo de resolución de un conflicto que puede desarrollarse en la vía pública, culmine de esta manera. Y en ese sentido un llamado a la población. Hemos visto múltiples hechos de esta naturaleza en el cual a partir de incidentes de tránsito termina con riñas o conflictos de mayor envergadura. Lo segundo es que esto está regulado. Efectivamente, el uso de armas de aire comprimido tiene la misma tipificación que otras armas como arma blanca, en fin, en el sentido de su prohibición de uso y, por supuesto, de utilización. Y en ese sentido, esta persona fue detenida, se puso a disposición de la justicia y estamos a la espera de lo que resuelva la Fiscalía y el tribunal respectivo. Bueno, Pati, Toti, yo creo que esta es una buena lección para todos los que manejamos, siempre a tener calma. Estas situaciones se dan generalmente, se produce aparentemente porque la conductora que iba en el auto donde iba el imputado realiza una mala maniobra, la persona ofuscada los adelanta, los encierra, se baja, golpea el auto y finalmente este hombre, Carlos Kraus, de 68 años, se baja del vehículo, realiza este disparo, lesiona a esta persona con las consecuencias graves que esto termina y termina formalizado. Esto podría haberse evitado totalmente si las personas no hubiesen ido escalando en esta discusión que cada vez subió más de tono hasta que finalmente terminó con una agresión con un arma de aire comprimido por parte del imputado. Así es, y no es primera vez que vemos en imágenes también de altercados viales que van subiendo de tono y que terminan, por supuesto, con peores consecuencias que el mismo incidente. Gracias, Max, por la información. Buenas tardes. Gracias, Max. Bueno, ahí son varios hechos de violencia que vamos a seguir revisando. Nos vamos a la región de Valparaíso.